¿Qué tal, escuadra? Bienvenidos a Pro Ciclismo TV, donde el ciclismo profesional se cuenta sin rodeos. Paul Seixas se fue al suelo a 70 km por hora, se arrastró por el asfalto, aguantó una noche entera con las heridas vendadas, tomó la salida al día siguiente y a los 32 kilómetros de la etapa más dura de la semana, se bajó de la bicicleta y se subió al coche del equipo. Y hoy, a 19 días del Tour de Francia, no hay un parte médico completo. No hay un diagnóstico definitivo, solo hay silencio y mensajes de tranquilidad que el propio pelotón no termina de creerse del todo. Escuadra, la pregunta que está circulando por toda Europa esta noche es muy sencilla y muy brutal al mismo tiempo. ¿Llega Paul Seixas al Tour de Francia en condiciones de pelear por la clasificación general? Y si la respuesta es no, o si llega tocado, ¿qué significa eso para Isaac del Toro? Denle like a este video ahora mismo, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque lo que está pasando en estas 24 horas puede cambiar completamente el escenario del Tour de Francia 2026 antes de que ruede un solo kilómetro. Para entender la dimensión de lo que ocurrió, hay que poner en contexto quién es Paul Seixas en este momento del ciclismo mundial. Hablamos de un corredor de 19 años que esta temporada ya ganó la Itzulia, ganó la Flecha Valona y fue segundo en la Lieja-Bastoña-Lieja. Hablamos del corredor más joven en debutar en el Tour de Francia desde 1937. Hablamos de uno de los 4 nombres, junto a Pogačar, Vingegaard y Evenepoel, que la prensa internacional considera favoritos reales para pelear por el maillot amarillo en Barcelona el 4 de julio. Y ese corredor llegó al Tour de Auvernia-Ródano-Alpes como el gran candidato francés, con el respaldo de su equipo, con la presión de toda Francia encima, y con Isaac del Toro como uno de sus rivales directos en la carrera. Lo que pasó en la etapa 7 no fue un simple accidente de pelotón. Fue una caída a velocidad de descenso en torno a los 70 km por hora, en una curva que Seixas reconoció haber tomado demasiado rápido. Se fue de cara al asfalto y se arrastró 20 o 30 metros. Sin filtros, ese tipo de golpe no solamente hace daño físico. Ese tipo de golpe consume energía, consume adrenalina, consume reservas que un corredor necesita para rendir en montaña. Ojo aquí porque lo que viene después dice mucho del carácter del francés. 4 minutos de pérdida en plena etapa, sus compañeros tirando durante 60 kilómetros para llevarle de vuelta al grupo, y Seixas remontando, aguantando, terminando séptimo en una jornada que ya era durísima, sin caídas de por medio. Eso no lo hace cualquiera, eso lo hace un corredor con una cabeza extraordinaria, pero la carretera no perdona. Y lo que le quedaba en el cuerpo después de ese esfuerzo monumental era muy poco, porque al día siguiente llegó la etapa 8, la última, la más dura de toda la semana, con 4 puertos encadenados y llegada al plató de Solesón, el mismo puerto donde Isaac del Toro acababa de ganar la víspera. Seixas tomó la salida vendado, declaró que nada es imposible, y en el primer puerto del día, el Col du Pré, 7 kilómetros al 9,4%, el cuerpo le dijo basta. Bajó del Col du Pré y se subió al coche del equipo en el kilómetro 32. A 88 kilómetros de la meta, lo más impresionante no es el abandono en sí. Lo más impresionante es la razón médica concreta. El director médico del equipo, Jackie Maillot, explicó que las heridas en manos y codos le hacían demasiado difícil pilotar la bicicleta. No podía agarrar el manillar con normalidad, no podía frenar en los descensos sin dolor. Y en una carrera con 4 puertos y 4 descensos por delante, eso no es un inconveniente. Eso es una imposibilidad técnica real. El director deportivo, Julien Jourdi, fue claro. La decisión fue de precaución pensando en julio. El comunicado del equipo dijo simplemente: Paul Seixas prefirió parar su carrera. Toca descansar. Nos vemos pronto. Ni un diagnóstico, ni un plazo, ni una sola palabra sobre el Tour de Francia. Y sinceramente, cuando un equipo que tiene a su corredor estrella a 19 días del Tour más importante de su vida publica ese comunicado y no dice nada más, la escuadra tiene todo el derecho a preguntarse qué hay detrás de ese silencio, porque hay algo que no se puede pasar por alto. A día de hoy, 16 de junio de 2026, el chequeo médico completo que Seixas debía hacerse el lunes 15 no tiene resultados públicos. El equipo habla de unos días de descanso, de un campo de altitud en Les Arcs a partir del 19 de junio y de llegar a Barcelona el 30 de junio. Ese es el plan. Pero un plan
no es un parte médico. Un plan no te dice si las heridas cierran bien, si hay alguna complicación, si el cuerpo responde en altitud después del golpe, y honestamente, en el ciclismo moderno, las heridas abiertas en carrera tienen un enemigo silencioso que muchas veces aparece en los días siguientes. La infección. Wout van Aert tuvo que abandonar esta misma semana el Tour de Auvernia por una infección en las heridas de una caída anterior. No es un caso aislado. Cuando un corredor cae a alta velocidad y el asfalto le abre la piel, el riesgo no termina cuando dejan de sangrar las heridas. Ojo aquí, porque esto no lo decimos nosotros. Lo dice la lógica médica, y lo dice el precedente de la propia carrera que acaba de terminar. Entonces llegamos al escenario que nadie en Europa quiere nombrar directamente, pero que todo el mundo está calculando en silencio. ¿Qué pasa si Seixas llega al Tour lesionado? ¿Qué pasa si llega, pero no llega al 100%? ¿Qué pasa si ese corredor que era el gran obstáculo para cualquier rival joven arranca en Barcelona condicionado por las heridas, por el dolor en los descensos, por el desgaste físico y mental de una caída brutal? Y esto no es opinión, es lo que muestra la carretera. Los descensos del Tour de Francia son algunos de los más técnicos y peligrosos del mundo. Un corredor que no puede frenar con normalidad en un descenso del Tourmalet o del Galibier no está en condiciones de pelear por la clasificación general. Así de simple, así de duro, y sinceramente, ahí es donde aparece el nombre que más nos interesa. Isaac del Toro, porque si Seixas no llega al Tour, o llega tocado, el mapa de rivales del mexicano cambia de una manera que hace apenas una semana nadie habría calculado. Y no estamos hablando de un rival cualquiera, estamos hablando del corredor, que muchos consideraban el principal obstáculo para cualquier joven que quisiera sorprender en la grande bucle. El francés, con el apoyo de toda su federación, con el impulso de una nación entera detrás, con una temporada de 2026 que le había convertido en la gran revelación del pelotón europeo, ese corredor ahora mismo está en casa, vendado, esperando resultados médicos. Y mientras eso ocurre, Isaac del Toro llega al Tour de Francia como campeón de la Auvernia, con 2 victorias de etapa consecutivas, con Ayuso y Seixas sin poder seguirle en la montaña, con el plató de Solesón ya conquistado, con la confianza que solamente da ganar cuando la carretera se pone de verdad dura. Lo más impresionante de este escenario es que nadie en la prensa europea lo tenía en sus cálculos hace 2 semanas. Hace 2 semanas, Seixas era el favorito local. Hace 2 semanas del Toro era el gregario de Pogačar. Hace 2 semanas, el Tour parecía bastante cerrado entre 4 o 5 nombres muy claros. Y en 7 días de carrera, la realidad ha cambiado de una manera que solamente el ciclismo sabe producir. Sin filtros, hay que ser honestos sobre lo que sabemos y lo que no sabemos. El equipo de Seixas dice que llegará al Tour. Los mensajes son de tranquilidad, y puede que efectivamente llegue, que las heridas cierren bien, que el campo de altitud funcione y que el 4 de julio en Barcelona esté en la línea de salida al 100%. Eso es perfectamente posible. Tiene 19 años y la juventud recupera más rápido que cualquier otra cosa, pero también es posible que llegue condicionado, que los descensos le generen dudas, que el dolor en las manos le quite agresividad en los momentos clave, que la cabeza, después de una semana tan dura, no esté exactamente donde necesita estar para pelear durante 3 semanas contra los mejores del mundo. Y si eso ocurre, escuadra, el Tour de Francia 2026 tiene un candidato inesperado que ya demostró esta semana que puede ganar en los mismos puertos donde se va a decidir la carrera, porque hay algo que no se puede pasar por alto cuando se analiza lo que acaba de hacer Isaac del Toro. No venció en una carrera menor, no ganó en una escapada de oportunistas, ganó dominando a los mejores jóvenes del pelotón en las etapas más duras de la semana, ganó en el plató de Solesón, que es exactamente el puerto de la etapa 15 del Tour, ganó con una autoridad que solamente transmiten los corredores que están en su mejor momento, y todo eso con el rol oficial de gregario de Pogačar, esperándole a la vuelta de la esquina. El ciclismo es el deporte donde los planes duran exactamente hasta que la carretera decide otra cosa. Seixas tenía un plan. Del Toro también tiene un plan, y los próximos 19 días van a decir mucho sobre cuál de los dos llega al Tour de Francia, con más opciones reales de sorprender al mundo. Lo mejor de todo es que esto apenas empieza. Los resultados médicos del lunes todavía no han llegado. El campo de altitud de Seixas todavía no ha empezado. Y el Tour de Francia
Todavía no ha rodado ni 1 kilómetro. Cuéntenme en los comentarios qué piensan ustedes. ¿Llega Seixas al Tour en condiciones reales de pelear? ¿O la caída de la Auvernia le va a pasar más factura de lo que el equipo está reconociendo? Los leo en los comentarios. Escuadra.